¿En dónde estoy? Juraría que estaba... Oye, despierta. ¿Qué? ¿Kenneth? ¿En dónde estás? Estoy junto a ti. ¿Dónde? Ni siquiera sé dónde me encuentro yo. Acá abajo. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué hago aquí volando? Es demasiado pronto para eso. Espera, ni siquiera soy creyente. No estás volando, solo estás pasando por una crisis creativa. ¿Cómo es eso posible? Pasas todo el tiempo en las nubes pensando en muchas ideas que incluso literalmente llegas hasta ellas. No tengo ni la remota idea de qué estás hablando. Solo sé que estaba matándome la cabeza pensando en qué otra película tocaría mi canal hasta que colapsé por no saber qué hacer. Tal vez lo sepas si sales de ese trance. ¿Y cómo hago eso? Solo quítate la soga del pie. ¿Qué? Esto no se supone que me está... ¡Ah! ¡Ah! Así que fue solo un sueño, ¿sí? Debería dejar de tener tantas ideas. Tras pensar el cómo me estresaba y batallaba en qué película quería analizar después, todo esto hizo que recordara una cinta en específico que tenía guardada entre mis recuerdos, que retrataba un problema un tanto similar. 8 y medio. Una película del año 1963 elaborada por uno de los más importantes directores italianos del cine clásico, Federico Fellini, quien ya para ese punto poseía en su almacén un catálogo de obras dignas de reconocer en su haber, como La Strada, Las Noches de Caviria y su anterior producción más elogiada por la crítica para ese entonces, La Dolce Vita, la cual me recuerda que tendré que revisitar nuevamente después de esto. En fin, por lo que ya una vez exprimido tal talento, 8 y medio era algo especial. Después de haber intentado tantas ideas que han pasado dentro de su mente, llegó un punto en que, para los artistas que podrán estar presentes aquí, se manifestó el tan famoso bloqueo artístico. O crisis creativa, como mencionó Kenneth en mis sueños. Sí, eso fue lo que te dio y te pusieras en modo posición fetal. Sí, no recuerdo eso último. Sí, eso fue como exacto, y como podrás ver, esta crisis creativa se ve reflejado como un tema primordial que da base a los conflictos existencialistas del protagonista, quien se hace llamar Guido. Guido, quien es interpretado por el gran Marcello Mastroianni, el cual por cierto ya había participado en la anterior obra ya mencionada del director, y que ahora aquí le tocará hacer el papel de un director de cine, quien tras finalizar con su anterior obra da paso a un nuevo proyecto con el cual reflejará varios aspectos de su vida en ella, como algunas de sus aventuras amorosas, una autobiografía en concreto. Pero a causa de su falta de orientación, no solo en su trabajo, sino en la vida misma, en especial con su relación con las mujeres, serán los que provocarán que entre en aquel hueco en donde carece la inspiración y solo hay confusión y agobio. Y como habrás notado, de cierta manera, esta historia es técnicamente un paralelismo del mismo autor quien estuvo en aquel lugar, en donde seremos espectadores de cómo un director que no sabe qué decir, terminará contándolo todo en esta obra, a través del proceso complicado de esta misma. Ya sea a causa de sus delirios mentales, es como encontrará la respuesta a sus problemas, que graciosamente lo hace al momento de hacer esta película. Sí, graciosamente el autor de la película estará haciendo lo mismo que el autor que hizo este mismo filme. No por nada, es una película de autor que representa una visión muy personal del mismo, pero que a su vez es muy intuitiva para analizar más de cerca y con ello aprender cómo es su perspectiva ante lo que le rodea. Espera, ¿estás diciendo que es la historia de la vida de un autor que nace de otro autor que al mismo tiempo retrata su propia vida? Sí, más o menos, no por nada es una película de autor que representa cómo el desarrollo de las ideas siempre nace de algún lugar. Y de hecho, por eso es el nombre de 8 y medio, ya que en esencia eso es lo que es. Su obra número 8 y medio. ¿Entiendes? Después de haber rodado 7 y medio, solo es otra creación del cineasta, que es el proceso de esta misma creación. Ya me confundí. Bueno, es demasiado meta cuando empiezas a comprender lo que significa, pero en simples palabras es ver a Fellini en sí mismo, dentro de su historia. Por lo cual, de una manera tan creativa, aprovecha este percance para convertirlo en una historia cargada de mucha complejidad y reflexión, buscando cómo responder a este agobiante sentimiento de pesadumbre que toda persona artista suele pasar, el no saber cómo continuar. Pero esto no solo se enfrasca en cómo un artista se estanca en sus pensamientos, sino en cómo la vida personal suele ser un factor importante a la hora de llevar a cabo su vida profesional, por lo que esto será preciso dividirlo y diseccionarlo en partes apropiadamente para diluir mejor las temáticas con las cuales el autor decide afrontar en su obra la vida profesional y personal de un artista.
La vida de un artista puede a veces ser muy agotador mentalmente. En un momento eres capaz de crear grandes piezas artísticas que son dignas de alabanzas para todo el público, logrando hacerte de un nombre en la industria para todos aquellos que viven apreciando el mismo arte que tú, por lo que terminas cargando con fuertes expectativas por doquier. La gente esperando que lo siguiente que elabores sea una obra igual de gratificante que la anterior, así como la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. ¿Cómo uno puede seguir pensando en más ideas después de haber pensado en muchas antes? Bueno, eso es algo demasiado ambiguo y complejo de explicar. Simplemente las ideas vienen y van. Algunas son pasajeras, algunas permanentes. Puedes pensar en más de unas 1000 ideas, solo para que después no sepas cómo progresar con siquiera una. O peor aún, ni siquiera tengas idea de qué hacer ahora. ¿Cómo te está pasando a ti actualmente? Sí, y esto mismo es la crisis creativa por la que está pasando Guido. El protagonista de esta historia, después de vivir en incontables producciones cinematográficas, su cabeza solo se encuentra dando vueltas, repasando ideas pasadas muy vagas, como también sueños tan reales que no sabe si se encuentra en la realidad misma. Ya que para él hace tiempo no sabe lo que es real para él, solo es él en su propio mundo, como una mente llena de incógnitas sin responder. ¿En dónde quedó su inspiración? ¿Dónde está su motivación? Esta abrumación lo orilla a escapar de sus labores que, para todo artista cansado, no puede desear más que estar a solas y dejar que las cosas fluyan como deben de ser. Pero no puede, ya que sus compañeros de trabajo, así como la prensa, piden que diga algo. Pero ese algo no llega aún. ¿Y cómo uno obtiene una idea más allá de la creatividad? Bueno, específicamente esa falta de inspiración es lo que lo orilla a recobrar sus viejos recuerdos, ya que de aquí es donde sacará las piezas clave para intentar armar su nueva película, pero que a su vez son los que le darán ese entendimiento del cual él carece actualmente: la verdad. La verdad que yace en su razón de existir. ¿Razón de existir? ¿Cómo uno puede complicarse al pensar en tan solo una cosa? No se trata de pensar en algo, sino lo que implica ese algo. Uno no puede simplemente pensar en una idea y decir que esto le interesará a la audiencia solo porque lo pensases así. Tiene que haber algo más allá, fuera de la imaginación, que provoque un sentimiento auténtico. Y como puedes notar, ahí es donde el protagonista se hace su cuestionamiento. ¿Cómo puede percibir la autenticidad en las cosas si no sabe cuándo es la realidad o una fantasía? Tras tantas ideas que obtuvo de la realidad, yace en un pozo sin fondo, olvidando lo que hizo que tuviera esas ideas en un principio, volviendo nuevamente a la verdad. Y esto se verá muy bien explicado con respecto a sus relaciones sentimentales con las muchas mujeres que ha conocido en su vida, las cuales muchas de estas dejan ver con bastante claridad las inseguridades del autor, como sus obsesiones, manías y temores. Un hombre que cree saberlo todo, pero que al mismo tiempo no sabe nada. Un hombre que cree poder decirlo todo, pero que aún así no sabe cómo explicarlo. Un hombre que cree cómo controlar su vida, pero que de todas formas vive con incertidumbre. No comprende lo que intenta buscar, porque hace tiempo que no lo siente. Busca la inspiración con algunas de las chicas que ha convivido en sus vidas pasadas, quienes simbólicamente son como sus musas, siendo la fuente que le dan todas sus ideas, las cuales solo confirman su estatus de engreimiento y de empoderamiento, el famoso harem que tiene en su cabeza. Para que en tan solo unos instantes él pierda incluso ese mismo control que yace en su mente, porque no reconoce lo que está mal consigo mismo, como también no conoce lo que es verdaderamente importante. ¿Y esto era lo que sentía el director como tal? ¿Ser dueño de un harem? Bueno, el punto no es tanto por el hecho de tener un harem, sino que esto de una manera más metafórica era una forma en cómo el autor, tanto Guido como Fellini, tenían esa sensación de que las cosas fueran más como en las películas, ¿sabes? Todo tan ideal, tan agradable, en armonía, libre de complicaciones reales y tan agotadoras. Pero es evidente que es falso. Han pasado tanto tiempo en crear historias que han olvidado sus vidas y ven cada momento de ella como una historia para una película. ¿Vivir dentro de una película? ¿Eso no lo haría más emocionante? Puede que sea divertido, pero es tan solo una idea, y una idea nace de una realidad, si no, no tendría sentido para empezar. ¿Entonces estamos en una idea justo ahora o es lo suficientemente real para ti? Lo que importa es lo que significa y no tanto si sea real para alguien. Oh, ya veo. ¿Entonces es normal que estemos en un campo inexistente justo ahora? Espera, ¿qué? Por algo me sentía más iluminado. Mejor será enfocarnos en lo que estábamos y no divagar demasiado, que esto me está dando miedo. Y si por algo Guido se encuentra confundido ahora, es porque carece de un sentido. El sentido que le da la inspiración que tanto anhela. Un problema existencial que provocó que olvidaran lo que es sentir el amor de verdad. Ese amor que tenía por el cine, por el arte. El amor que yace por la realidad misma, que de ahí nace todo arte. Ya que, ¿de dónde nacería ese arte en primer lugar? Y eso es lo que se percata el protagonista a través de las chicas. 3 en específico.
quienes formarán una parte vital para él a lo largo de la narrativa, las cuales son Carla, su amante, Luisa, su esposa, y una en especial que Guido tendrá como su estandarte, que le hará creer que le ayudará a salir de su bloqueo artístico, la cual es la actriz llamada Claudia, quien además de que participará dentro de su producción y a diferencia de las otras dos, esta en particular tiene una relación mucho más fundamental hacia con Guido en muchos de sus sueños e imaginaciones, aunque al preservar esa imagen de ella no descartaría el consuelo con las otras dos chicas, quienes antes de Carla buscaría esa inspiración. Pero esto solo le traería más inquietudes. Guido sabe que el fruto de su inspiración nace de sus relaciones, algo que surgió desde un lejano recuerdo cuando era joven, cuando solía ofrecerle compañía a una dama de la vida galante cautelosamente. Eso sí que es extraño. Cuestiones de la vida. A veces uno tiene experiencias a temprana edad mucho más peculiares que otras. ¿Ah, sí? ¿Y la tuya lo fue? ¿Mucho más? No venimos a hablar de ese tema, Kenneth, y desde ese recuerdo en particular es como conocería lo que deriva el amor hacia algo, inspiración. Por lo que la necesidad de buscar la relajación y el consuelo con las chicas anterior mencionadas es como creería encontrarla. En un principio con Carla, la amante que había escondidas de su mujer, para conseguir la satisfacción que ya no puede con ella. Pero termina solo siendo eso, una satisfacción pasajera. No hay resultados en ello. De hecho, solo termina dándole más problemas que soluciones. Esta termina por agonizar de dolor por una fiebre repentina, mientras que Guido tiene que aguantar sus quejidos, por lo que no le queda de otra que mandarla a que llame a su marido, sin antes decirle esto último. Ma perché tu stai con me? Supongo que ya con lo expuesto lo habrán de suponer. Carla solo es una amante que servía como un consuelo para él, cuando necesitaba tiempo a solas para pensar, pero como podrán observar, no funcionó. Así que prosigamos ahora con Luisa, su esposa, quien, como podemos intuir, su relación no se ve en muy buenos términos. En uno de sus sueños podemos incluso hasta predecirlo en la manera en cómo lo percibe a ella, una chica indiferente a él, quien es incapaz de explicarle las cosas de manera sincera, por lo que rehuye de ella. Pero cuando ve que aún tiene problemas para solucionar su estado hermético y no tiene más opciones, decide traerla de vuelta hacia su vida, creyendo que le ayudaría de algo. Y sorpresa, sorpresa, para nada sorprendente no es así. Luisa en un principio parece llevar las cosas amena, pero llega un momento en que se siente desamparada, ya que al volver a reencontrarse con su marido y con ello revivir sus recuerdos con él, reconoce que su marido ve su relación como una idea, como una imagen para una película. Ella no es ignorante, sabe que él pasa la mayor parte del tiempo en el cine que en la vida real, mientras se pasea con una que otra mujer por ahí, ya que bueno, son gajes del oficio, ¿no? Por lo que no compra esas palabras de satisfacción y alegría, que él avienta con mucha compasión. Ella sabe reconocer cuando su esposo necesita a alguien con quien estar. Y por eso vemos ese cambio tan abrupto de bienestar, de intentar comprenderlo a solo querer ignorarlo porque sabe lo que intenta sacar de ella, por lo que se niega a seguir con su farsa. Por eso, al momento de presenciar su trabajo, solo puede decirle a Guido que solo está expulsando mentiras. Pero antes de llegar a ese punto, Guido también intenta comprender, pero como dije antes, no entiende lo que busca, a lo cual quiere saber cómo racionalizar las cosas. Y eso se expone tan claramente cuando vemos a Guido hablar con una de las amigas de su esposa, resaltando así sus verdaderos problemas que supuestamente no poseen una solución. Intenta ser honesto, hacer algo sencillo que explicar y sea útil para los demás en su película, pero ¿a qué punto avrò sbagliato strada? ¿y cuándo se equivocó? ¿O cuando las cosas se detuvieron y empezaron a ir mal? ¿Y al menos le ayudó de alguna manera a esos encuentros? Es decir, ¿de los errores uno no aprende? Bueno, de hecho sí, pero no del modo en que Guido se lo esperaba, ya que aún falta una tercera chica que servirá como anclaje para el mensaje final, quien tiene sutilmente la respuesta a esas dos incógnitas, la actriz Claudia, su musa especial y favorita. Una vez que Luisa se cansa de todas sus fachadas y decide terminar con esto de una vez por todas, es cuando Guido busca su única y última oportunidad para encontrar su inspiración, con Claudia. Aunque, al querer buscar tan siquiera un suspiro de alivio, al intentar sincerarse ante ella, también se ve cuestionado por esta misma al no poder captar la idea esencial de su película. Un hombre que busca el amor a través de la chica ideal, pero cuando la tiene enfrente, no ve la manera de cómo aceptarla. Hay que recordar que la trama que maneja nuestro protagonista es casi un reflejo a la suya, por lo que todos sus característicos defectos son expuestos paralelamente hablando, como si también buscase de igual forma responderse a sí mismo. Así que nosotros como espectadores estamos viendo a Guido ser como es, justo ahora, tratando de comprenderse literalmente a sí mismo. Y esta comprensión se denota cada vez más cuando Guido le explica en lo que consiste las inseguridades del personaje principal, por los cuales le llevaron a pensar así. A lo que Claudia simplemente le basta con responder esto.
Perché non sa voler bene. Y ahí tienes la respuesta a las dos preguntas que se hizo Guido con anterioridad. No sabía amar. Amor. ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Amor? ¿Simplemente amor? Claro, Kenneth, como tu amor de vivir día a día, ¿no? ¿Y como el tuyo? Sí, también. ¿El amor que yace en la realidad? Claro, ahora tiene todo más sentido. El amor que le tenía a su esposa como su amor al arte es donde consigue su inspiración. Sí, así es como Guido logra comprenderlo todo. Vaya, tienes que ir a la prensa para explicarles todo esto. De seguro sacarán una muy buena nota después de esto. Sí, claro, de seguro será una buena idea, aunque ¿no es un poco tarde? ¿Ya oscureció aquí? No te preocupes, el lugar siempre se acoplará para ti. De acuerdo, entonces vamos ya, antes de seguir alargando esto de más. Tuvo que ver cómo su egocentrismo y virilidad eran atacados y cuestionados desde una perspectiva más personal, orillándolo a enfrentarse a la realidad en la que estaba parado. La cuestión siempre fue suya, la falta de amor que carecía consigo mismo como lo hacía con los demás, era lo que lo llevó al bloqueo mental. Por eso, aquella indiferencia y desprecio que su esposa expresaba hacia él, la razón de por qué ella prefería que Guido fuese diferente, alguien más, ya que lo poco que sabía de él era por lo que veía en las notas periodísticas, porque Guido, como bien sabemos, no sabía expresarse abiertamente, porque ya no creía en sí mismo y porque había perdido esa pasión. Pero él no lo entendió en su momento, por lo que lo único que le quedaba por hacer ahora era decidir, escoger bien sus movimientos y saber lo que implicaría aquello, qué sería lo mejor para él. Y cuando por fin llega el día decisivo, es cuando de una vez por todas puede tomar su veredicto. ¿Y cuál fue su decisión final? ¿Logró encontrar el amor? ¿Al final se rindió? ¿Y cómo logró encarar sus problemas? ¿Usted lo sabe tan siquiera? ¿Tiene alguna idea o solo supone las cosas? Vamos, tranquilos, no se alboroten. Tengo la respuesta más segura justo ahora, pero antes, si me permiten, tengo que... sí, ya saben. Se fue, ¿verdad? Sí. Bien, ya que mi cabeza es libre para pensar, ahora pasaré a contarles cómo Guido logra liberarse de este apuro. Al sentir cómo el estrés lo invade en todo su ser, al escuchar los gritos de una prensa que pide ansiosamente una opinión suya, escapa desesperadamente, al no pensar con claridad las cosas, solo para darse cuenta de que no tiene nada que decir. Así que ve como necesario en dar por cerrado su... Pero antes que ser un mal augurio para Guido, es de esta manera en cómo puede dejar atrás todos sus pesares y temores, al ya no tener que estar detrás de la expectativa de los demás, al no verse obligado a expulsar más mentiras, y con ello ser libre para reflexionar de su situación y aprender de sus errores, para ser capaz de una vez por todas explicarle a su esposa lo que siente en realidad, sincerándose por completo con ella. A lo que su esposa, algo insegura pero satisfecha, le contesta: Non so se quello che hai detto è giusto, ma posso provare, se mi aiuti. Tal vez no sea lo correcto, pero reconoce que es auténtico en lo que dice, porque ahora lo siente. Guido ahora comprende por qué fueron importantes sus experiencias en primer lugar, y con ello logró comprenderse a sí mismo. Sabe que tiene defectos, y vive en una eterna confusión ante sus abismales ideas, ya que al final del día es un artista de todos modos, siempre cuestionando toda su enigmática vida. Pero mientras sepa reconocerse a sí mismo, es como podrá reconocer a los demás, y así podrá volver a reconocer a su esposa nuevamente. Y ella, como bien lo dejó saber, lo entiende, y por ello intentará. Pero será un esfuerzo por parte de ambos, independientemente si sea real o no. Guido está más que seguro de sí mismo, ya sea a través de la presión, el desagrado, la subestimación. Es como entendió lo importante de su trabajo, de su arte. Del arte nace el amor, pero del amor nace el arte. Y un arte no significa nada si esto no tiene un sentido. El sentido en la realidad misma. El amor por la realidad y la comprensión de esta. Y ahora con su inspiración ya recuperada, es como puede dar comienzo a su película, para poder contar lo que antes no podía explicar. Eso es todo. Espera. Sí, ahora sí ya lo entiendo todo. Muy bien. Luces, cámara. ¿Listo, Kenneth? Listo. Bien, perfecto. ¡Acción! Por favor, se supone que lo habíamos ensayado.